mujeres van a poder o van a favorecer ese metabolismo lipídico, ya sea en función a la acumulación de grasas como en su uso respectivamente como fuente energética. Ya acá tenemos una variabilidad respecto a esa fuerza intrínseca que puede tener los hombres y las mujeres respectivamente. ¿Cómo hacemos una evaluación respectiva de los músculos inspiratorios? Recordemos que el mayor porcentaje y componente en este sentido va a estar dado o aportado respectivamente por el diafragma en un 70%. Los intercostales externos, los paraesternales y los músculos accesorios van a cumplir apenas un 30% del proceso, que va a deberse y va a estar en función muchas veces a la distribución respectiva que llegan a tener en la biomecánica general. Entonces, nosotros tenemos ciertas pruebas o ciertas formas de poder medir o cuantificar respectivamente. Por ejemplo, en la espirometría, ¿ustedes cómo evidenciarían eso? ¿Cómo podrían evidenciar la fuerza que tienen esos músculos en la inspiración? Lo siento. Evidenciando cuánto aumenta el diafragma. ¿Cómo harías esa medición, señorita? Muy bien, no el volumen, el flujo, chicos. ¿A qué equivale el flujo? ¿Qué es el flujo inspiratorio o expiratorio? No sé si estoy confundida, pero creo que es la velocidad. Erling, fuiste tú quien lo comentó, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. En efecto, va a hacer referencia directamente a la velocidad con la cual ingresa o es expulsado ese aire. ¿De qué va a depender la velocidad respectivamente en un proceso de inspiración forzado, chicos? No solo en función del tiempo, chicos. Recordemos que a mayor fuerza con la cual se realice esa inspiración, va a generar un mayor grado o una mayor velocidad de entrada de ese flujo aéreo. ¿Por qué? Por los cambios de presión que tenemos a nivel de la pared o de esa estructura directamente correlacionada a las presiones pleurales. En ese sentido, y de manera muy genérica, la espirometría nos puede evidenciar parcialmente cómo se encuentra ese componente, pero no va a ser una medición fiable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta espirometría nos está midiendo directamente los flujos y los volúmenes y capacidades en algunos casos respectivamente, por lo cual no puede ser tomada como una medida de referencia como tal. Entonces, vamos a mencionar o vamos a hablar en ese sentido
en que va a ser algo que denomine o permita tener un acercamiento clínico, más no un diagnóstico directamente de la fuerza que tiene un paciente al respecto. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Bien, chicos, entonces, como lo están viendo directamente en la gráfica que tenemos ahí, vamos a poder denominar que una variación o una disminución por debajo del 80% del volumen predicho va a poderse asociar a una afectación muscular respiratoria, más no la va a poder diagnosticar o determinar claramente en el componente de espirometría. ¿Qué pasa? Vamos a tener algunos tipos de alteración también dados por la distribución respectiva que tenga ese diafragma. En algunos casos vamos a tener unas parálisis semidiafragmáticas secundario a patologías como por ejemplo al EPOC propiamente o a la miastenia gravis que van a favorecer que haya un desplazamiento o una elevación respectiva de ese diafragma y disminuya respectivamente los volúmenes pulmonares en ese sentido. Entonces, cuando veíamos la placa de tórax, ustedes identificaban un diafragma normal con una elevación respectivamente mayor del diafragma derecho al diafragma izquierdo en función a los componentes abdominales que se distribuían. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una parálisis del músculo, este se relaja y asciende de tal forma en que impide que se vuelva a contraer de la manera determinada y permita la ampliación de esos campos y de esas costillas respectivamente. En los pacientes con parálisis, ya sea de alteración neuromuscular o asociada a desacondicionamiento, se puede generar esas variaciones posteriormente en una espirometría, no solamente del volumen corriente que vamos a tener, sino del volumen corriente forzado que va a medir respectivamente. ¿Qué pasa? Esto, como les digo, va a tener una variación significativa y no va a permitir hacer una declaración o un diagnóstico de esa fuerza del paciente. Estos son algunos valores del volumen, por así determinarlo, que puede colaborarnos o puede darnos una orientación clínica mucho más específica al respecto. Sin embargo, es importante tener en consideración que la espirometría lo que nos va a medir son volúmenes, capacidades y flujos respectivamente. Entonces, acá entran a jugar un papel importante otro tipo de mediciones respectivas para la estimación de esa fuerza muscular inspiratoria. El primero de ellos va a ser el estudio o la determinación de esa presión inspiratoria máxima, también denominada como PIM. Hay un contrario que es la presión expiratoria máxima, que es denominado como PEM, y son, por así decirlo, el target directo en este tipo de mediciones objetivas de la fuerza muscular. ¿Por qué? Tenemos nosotros algunos otros tipos de medición estimada, como puede ser la medición directa entre terapeuta y paciente, que puede llegar a ser muy subjetiva a la hora de extrapolarlos respectivamente. Vamos a ver un video
de cómo se realiza esa prueba de fuerza muscular inspiratoria respectivamente.